nuevo día. Antes de iniciar con nuestro espacio de ministración con la palabra, permítanme contarles esta pequeña historia que, aunque usted no lo crea, en esta semana la he repetido hasta 4 veces. Pero es buena señal, quiere decir de que Dios habló a mi corazón a través de esta palabra o de esta historia, mejor dicho, y confirmó este mensaje que en esta mañana les quiero entregar de parte del Espíritu Santo. Y la historia dice así: había una vez un rey que tenía un amigo muy querido que vivía en Siria. El rey quiso honrar a su amigo y lo convocó a su palacio situado en Roma. El rey lo agasajó con gran majestuosidad y le entregó 100 piezas de oro puro para que llevara de regreso a su país. En el camino de regreso, el amigo del rey fue atacado por una banda de asaltantes que le robaron no solamente las 100 piezas de oro, sino todos los otros bienes que él poseía. Los reyes de la tierra, los gobernantes de nuestras naciones, son personas de carne y hueso que podrán entregarnos regalos de gran extravagancia, pero no tienen forma de garantizar que sus bendiciones permanezcan siempre en manos de quienes las recibió. Pero cuando es Dios el que nos bendice, Él sí tiene el poder no solamente de bendecirnos, sino también de conservar y proteger la bendición para que ésta permanezca siempre junto a nosotros y a prueba de ladrones. Este quizás es el significado o la explicación más sencilla y más simple de aquello que dice en el libro de Números, del capítulo 6 y verso 24, cuando dice la escritura: que Dios te bendiga y proteja esa bendición para que no se pierda. Déjenme decirles también con total certeza que ni la más sofisticada caja de seguridad podría ofrecernos la misma garantía. Ahora, ¿qué les parece si oramos al Señor y le pedimos al poder de su Espíritu Santo que Él sea tomando el control de esta atmósfera, de la atmósfera ahí en su hogar o donde usted se encuentre, y que sea la misma presencia del Señor ministrando nuestras vidas, nuestro corazón y aquella área que nosotros estamos anhelando, aquella área que nosotros necesitamos recibir de ese manantial de agua viva? Padre nuestro, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia con corazones agradecidos, Señor, y corazones sinceros. Padre, nos rendimos en esta mañana, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Precioso Espíritu Santo, te entregamos, Señor, el control, te entregamos el gobierno, Señor, absoluto de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Señor, rendimos, Señor, nuestras emociones, rendimos nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones delante de ti. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, te lo pedimos, Señor, que nosotros escucharemos, Señor, y también obedeceremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Y en este último tiempo, yo creo que usted ya se dio cuenta que hemos venido escuchando mensajes del Espíritu, mensajes de esperanza, ¿verdad? Mensajes que nos llevaban a no perder nuestra fe en el Señor me refiero. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, fue contundente todo este mes cuando en mis tiempos de oración me señaló que el mensaje para su pueblo, aquel que deberá su pueblo escuchar a lo largo de los siguientes días, deberá ser un mensaje que los llevará a permanecer bajo la protección divina. Y continuando, ahora sí, quiero que por favor nos vayamos rápidamente al segundo libro de Samuel, el capítulo 24. Y quiero que lo leamos, por favor, desde el verso 15 hasta el 25. Pero yo quiero que usted quede bien, con la idea bien sentada de qué es lo que el Señor quiere, que nosotros nos mantengamos bajo la protección divina. Amén. Entonces, así dice la palabra del Señor. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo
desde Dan hasta Berseba, 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad era el profeta de aquel tiempo, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó. Por favor, yo quiero, si usted tiene ahí su Biblia a mano física, quiero que usted subraye ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Entonces, ¿qué usted nota en este relato que acabamos nosotros de leer ahorita? Una enfermedad. ¿Usted nota una peste? Usted lo que está notando en lo que hemos leído es una pandemia en tiempos del rey David. ¿Qué más nota? ¿Cuál es el punto principal de lo que estamos leyendo? Mire por favor lo interesante de todo esto. El rey de todo Israel en ese tiempo es nada más y nada menos que el rey David, el famoso adorador, el dulce cantor de Israel, el famoso hombre conforme al corazón de Dios. Lo que sucede es que en esta etapa de la vida del rey David, David está en el apogeo de su reinado, en esta etapa en la que se escribe el segundo libro de Samuel 24, David ya no está siendo perseguido, Israel ya no está siendo asediada por sus enemigos, Israel estaba comenzando a experimentar una bonanza militar. Israel está viviendo una bonanza financiera. David ya no sale más a la guerra. David ya no tiene problemas con pagar sus impuestos. Israel vive una de las mejores etapas de prosperidad. Usted lo puede esto leer y comprobar en los libros de crónica y usted se va a dar cuenta del momento en el que David estaba viviendo cuando sucedió esto de las pestes. Pero hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con la prosperidad. Pero ¿sabe qué? También hay que tener cuidado con la comodidad. Porque cuando el enemigo no nos puede detener, ¿sabe qué él hace? Él nos distrae. Y al parecer David descuidó la fuente de su prosperidad. Y lo estamos viendo acá en el verso 18 cuando estamos leyendo el relato que acabamos de mencionar. Hay algo que muchas veces nos sucede y nos sucede a todos, y es que la prosperidad y las bendiciones muchas veces nos desenfocan. Aquí el profeta Gad le dice al rey: ¿quieres detener la peste? Y no le dice: David, saca el ejército o que se hagan un plan ahorita de vacunación a nivel nacional. Tampoco le dice David: hoy tenés que repartir bonos del hambre a toda la población.
no le dice nada de eso. El profeta, así como en esta mañana, el profeta le dice a David, aquí David, el asunto se trata de que no tenés que descuidar el altar. El problema, ¿sabe qué? Que tenemos en Israel, querido rey, le dice Gad a David, es el altar, el punto de contacto, porque así estaba escrito. Usted, yo quiero que por favor en su tiempo ahí o anótelo para que usted lo lea. En Éxodo 20 y el verso 24, usted va a leer lo que el profeta Gad le está haciendo recuerdo a David, que qué era lo que tenía él que hacer en estas circunstancias. Si usted lee antes de lo que estaba sucediendo, por qué fue lo que sucedió la pandemia en los tiempos del rey David, se va a dar cuenta cuál fue, dónde inició el problema. Entonces, en Éxodo 20 y el verso 24 dice el Señor, háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de paz, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. ¿A dónde? Al lugar donde él pida invocar su nombre. Y los bendeciré. Aquí el original en el hebreo y en el arameo, donde dice bendeciré, queda corto cuando se traduce bendeciré, porque como les comentaba en el relato del principio, de la historia del principio, aquí nuestro Dios no solamente nos ofrece bendición, sino que también nos ofrece su protección. Por alguna razón, aquí hubo un descuido y el adorador de adoradores descuidó el altar. Y el profeta le dice al rey, ¿quieres detener la peste? ¿Cuántos de ustedes están escuchando de parte del Espíritu Santo? ¿Quieres detener la peste? ¿Quieres detener ese problema por el que estás pasando, por el que estás lidiando reiterativamente? ¿Quieres detenerlo? Parece que por alguna razón el rey David fue haciendo de la alabanza y de la adoración, del estudio de la palabra, de la oración, algo rutinario, algo común, algo que se convirtió en religión. Porque si usted y yo continuamos leyendo el segundo libro de Samuel y el capítulo 24, vemos como que el rey David se conformó con aquel primer altar que le edificó al Señor y por el cual él venció muchísimas batallas. Pero ¿hace cuánto el rey David no se vuelve a aquel glorioso principio? Díganme, ¿cuántos de nosotros nos hemos conformado con aquella ofrenda que dimos pro templo hace ya varios meses? ¿Cuántos nos hemos conformado? ¿Cuánto nos hemos conformado con verlo, el lugar, ese lugar que el Señor nos indicó, nos ordenó, nos dijo, construyanme aquí un lugar donde se glorifique mi nombre, donde se enseñe de mis principios, donde vengan las familias a adorar y exaltar mi nombre? ¿Hace cuánto, díganme, no se vuelve a levantar un altar a Dios? ¿O hace cuánto no volvemos a levantar un altar a Dios? ¿Por qué es que Dios nos vuelve o por qué es que nos volvemos nuevamente a confinarnos en nuestras casas? ¿Hace cuánto, díganme, no le enseñamos a nuestra familia o a nuestros más cercanos, a aquellos que del pueblo de Dios, aquellos que nos decimos ser elegidos de Dios, a edificar un altar? ¿Será que las pestes que han venido sobre nuestras naciones es porque se está peleando o se está defendiendo más la vida de un gato o la vida de un perro que la vida de un ser humano que se encuentra en el vientre de una mujer? ¿Será que las pestes que están viniendo es porque tenemos un altar a nuestro vehículo, a nuestra movilidad, un altar a nuestra casa, un altar a las reuniones con nuestros amigos? Nos pesa más no reunirnos con nuestros amigos un sábado por la noche. Hemos edificado un altar a nuestro trabajo. Preferimos trabajar 8 horas seguidos y no descuidar el altar al trabajo y dedicarlo el tiempo que tenemos que reunirnos
dedicarlo recién ya a descansar. Estamos en un tiempo, queridos hermanos, en el que debemos de volver a tomar en nuestras manos el GPS divino, que es el Espíritu Santo, así como nos los predicó, nos los enseñó el profeta Miguel hace 2 reuniones atrás, y esto para recalcular nuestro próximo destino y así poder dirigir nuestros pasos en la dirección correcta. Déjenme decirles que Israel había perdido el punto de contacto. Israel había perdido el interés por volver a mirar cómo está la condición de aquel punto de contacto, donde se llegaba a alabar a Dios, se llegaba a escuchar las enseñanzas. Déjenme decirles que en el tiempo actual, es decir, hoy mismo, el creyente en Jesucristo, o sea, usted y yo, andamos nuevamente desenfocados, porque nadie quiere, todo mundo quiere la bendición de Dios. Todo mundo pide y siembra para que Dios lo bendiga, pero nadie le pide a Dios su protección. En este momento hay millonarios alrededor del mundo que se están gastando el dinero de toda su vida en su salud. Pero déjenme decirle por experiencia propia, el dinero no alcanza. Porque en estos tiempos ya no se trata de cuánto dinero nosotros tengamos en nuestros bolsillos o en nuestras cuentas, sino de cuánto daño recibo yo por vivir desprotegido. ¿Quién protege su casa, hermano? ¿Quién está protegiendo nuestro hogar? Muchas veces el precio de tener mucho dinero es descuidar a nuestro cónyuge. Muchas veces el precio de tener una profesión es descuidar a nuestros hijos. Muchas veces el precio de tener un merecido día de descanso es deshonrar a Dios, no viniendo a escuchar 2 horas a la semana la palabra y la enseñanza del Señor. Entonces, cuando yo descuido aquel punto de contacto, lo primero que yo pierdo es la protección divina. Déjenme decirles algo más. La protección divina jamás estará en la casa de alguien donde Dios no es honrado en todas las áreas. Hemos perdido el punto de contacto. Muchos toman la vida cristiana, pero no todos permanecen en ella. Porque para permanecer de pie, para permanecer victoriosos, para permanecer avanzando, para permanecer protegidos bajo la protección del Altísimo, les quiero dar un secreto. Vuelve al punto de contacto. Volvamos a ese punto de contacto. Algo que ningún cristiano debería de negociar en toda su vida es perder o renunciar a la comunión en el punto de contacto donde la presencia divina es garantizada. Usted me podrá decir, no, sí, si yo oro, yo en mi casa ayuno, yo en mi casa leo la palabra, pero hay un lugar específico, hay un lugar que el Señor determinó para donde está garantizada la presencia divina. En Hechos, en el capítulo 2, el punto de contacto estaba en el aposento alto, allá en Jerusalén, y fue en la obediencia de permanecer en ese punto de contacto, en ese lugar donde todos los que estaban reunidos allí recibieron el cumplimiento de la promesa. Tenga, por favor, paz. Tengamos paz. Debemos de vivir, ¿sabe qué? Cuidándonos en extremo, con todas las normas, cumpliendo todas las normas de bioseguridad. ¿Sabe qué? Exageremos cuidándonos y cuidando también de los nuestros, cumpliendo los protocolos como para que nunca nos vayamos a contagiar. Pero si por algún descuido nos llegáramos a contagiar, que por cierto, aquí en mi casa ya nos contagiamos, ¿sabe qué? Tenemos nosotros que permanecer confiados de que Él nos va a sanar. Y si en caso no nos llegara a sanar, ¿sabe qué? Quedémonos en paz y tranquilos, porque sabemos dónde es que nosotros nos estamos yendo. Amén. Pero, ¿sabe qué? Tenemos que tener nuestro punto de contacto activo. No lo podemos descuidar. No se la podemos dejar así de fácil al enemigo. Tenemos que permanecer reunidos, unidos en aquel lugar donde el Señor, en este lugar donde Dios dijo que garantizaba su presencia. Lo que quiero enfatizar hoy es que usted y yo debemos permanecer en el punto de contacto
para permanecer protegidos. Muchos le pedimos a Dios que Él vaya con nosotros donde nosotros vayamos. Señor, por favor, que tu presencia vaya conmigo donde yo vaya y por favor que permanezca también con mis hijos. Yo quiero que donde mis hijos estén, tu presencia esté. Señor, que tu presencia esté en mi trabajo. Señor, que tu presencia inunde mi casa. Pero ¿sabe qué? Somos incapaces de ir a la casa de Dios una vez a la semana cuando se abren las posibilidades de ir a reunirnos. O en el caso de este día, ¿sabe qué? No somos capaces de llamar a nuestros hijos, de llamar a nuestros amigos o pasarle el link a nuestros vecinos, a nuestros conocidos para que escuchen la palabra del Señor, para que también ellos sean protegidos. El Salmo 133 del 1 al 3, yo sé que usted se lo conoce, este salmo maravilloso, pero aquí el rey David revela un secreto impresionante y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición, sanidad y vida eterna. Es el rocío de Hermón, es aquel rocío el que estamos recibiendo en esta mañana. ¿Cuántos reciben en esta mañana ese rocío? Es ese rocío el que activa la humedad en la tierra seca de su hogar, mi hermano. Es aquel rocío que recibe, que es derramado sobre la tierra seca, sobre ese desierto por el cual usted está atravesando. Y es capaz, ese rocío es capaz de resquebrajar cualquier tierra reseca del desierto. ¿Y sabe qué? Y la vuelve apta para la siembra. Es ese rocío el que activa los nutrientes en la tierra del desierto y le otorga el buen crecimiento y la fructificación de todo lo bueno que se siembra. Porque dice el Salmo, porque allí envía Jehová bendición. Y esa palabra bendición es la que yo les mencionaba, Barak, que no solamente se trata de una bendición material, sino que Dios mismo se compromete, como decía la hermana Angélica cuando ella mencionaba el versículo que está en Zacarías. Él mismo envía su protección, su sanidad y vida eterna. ¿Dónde es eso? Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Aquí mismo es donde está cayendo ese rocío de Hermón. Y yo quiero que en esta mañana usted, yo no sé si usted lo puede visualizar o usted lo puede percibir, pero yo quiero que en esta mañana, si no lo visualiza y si usted no lo percibe, déjeme decirle de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, que sí está cayendo en todos aquellos hogares donde se está escuchando esta palabra. Hay 3 razones, hermanos, por las que nosotros podemos perder nuestra conexión con el punto de contacto. Y anote, por favor, estos tres puntos. Número 1, estamos demasiado cómodos. Número 2, estamos demasiado pasivos. Y número 3, estamos siendo demasiado egoístas. Lastimosamente, estamos viviendo quizás en la generación más egoísta de toda la historia de la humanidad. Todo es para adentro. Si no me beneficia a mí, no lo hago. Y cuando corro y lo hago, si no me lo reconocen y me dan una palmita en el hombro, ¿sabe qué? Me molesto y no lo vuelvo a hacer más. ¿Por qué? Porque no me lo reconocieron. Porque lo que yo quiero es que me reconozcan lo que yo hago. ¿Por qué entró entonces la pandemia a Israel? Porque David estaba cómodo, estaba lleno de dinero, no le debía a la renta, tenía muchos contratos, tenía trabajo por todos lados, lo habían contratado en varios lugares. Él iba y daba charlas de, no sé, consejos a sus vecinos, a las naciones vecinas, a los reyes, de cómo se organizaba un imperio, pero él no tenía tiempo para cuidar del altar, del punto de contacto.
es que la verdad, tener contacto con Dios es incómodo, es totalmente incómodo. Si no, pregúntenle al pastor que él esperaba el día domingo, porque como trabajaba de lunes a sábado, esperaba el día domingo para dormir toda la mañana. Pero ¿sabe qué? Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, y buscar a Dios nos va a tocar la comodidad. Nos va a llevar a que renunciemos a los paseos de familia justo en el tiempo en el que nosotros tenemos que reunirnos. Si no, ¿usted qué entiende por todo lo que estamos viviendo? Usted está en su casa, no puede salir a ningún lado. Yo no sé si Dios le está hablando o si Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo decir con todo lo que nosotros estamos viviendo? Pero se le ocurrió al pastor que ahora ya los viernes por la noche tenemos que ir a reunirnos a orar. Nos va a incomodar, pero nos va a sacar también de nuestra pasividad. Y mire, si quiere, no lo haga por usted. ¿Sabe qué? David le dijo al Señor, Señor, toca mi vida y mi casa, pero por favor a estas ovejas indefensas, ellas no tienen ninguna culpa. El que pecó fui yo. Él le pidió a Dios que sobre él caiga el castigo, sobre él caiga la pandemia, sobre él caiga el virus y no sobre los indefensos. ¿Sabe qué? A mí me tocó decir, Señor, ¿por qué a mis hijos? Señor, yo prefiero yo he vivido más tiempo, Señor, no a mis hijos. 70,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, se fueron en ese tiempo de pandemia, mientras el dulce cantor, el rey, el conforme al corazón de Jehová, ¿sabe qué? Se le fueron 70,000 hombres. Buscar de Dios va a tocar nuestro egoísmo. En primer libro de Samuel, en el capítulo 3, vemos que Elí era el sumo sacerdote. Él era el encargado de ministrar la presencia de Dios en el altar. ¿Quién es el encargado de ministrar la presencia de Dios en su casa, en su hogar? Pero ¿sabe qué? Llevaba años de no visitar el lugar santo santísimo y el lugar de reunión, y dice que había un muchachito de 9 años llamado Samuel que estaba allí permanentemente en ese lugar cuando Dios volvió a hablar. ¿Sabe qué? Elí sabía que Dios hablaba y sabía dónde Dios hablaba. Dios no le pudo hablar a Elí porque llevaba tiempo de no ir al Santo Santísimo, al lugar de reunión. Elí sabía qué hacer. Elí sabía cómo hacerlo. Elí sabía qué hacer y cómo hacer cuando Dios hablaba en ese lugar. Y cuando Dios le habló a Samuel, Elí le dijo qué era lo que él tenía que hacer. Pero Elí no fue. Imagínense, muchos evangélicos se saben las prédicas, pero ¿será que la ponemos por práctica? ¿Será que, yo sé que ya usted la había escuchado este pasaje que acabamos de leer otra vez la pastora va a hablar sobre el tiempo de la pandemia en la época del rey David y el altar? ¿Sabe qué? Pero ¿será que ya lo pusimos por práctica? La persona que se ha desconectado al punto de contacto pierde la sensibilidad, pierde la pasión y pierde el compromiso. El final de Elí fue desastroso. Murió él y también murieron sus hijos. Hermanos queridos, por favor, escúchenme en esta mañana y perdónenme que yo les hable así, pero nuestras irresponsabilidades no son emergencias para Dios. Déjenme leerles, por favor, aquí lo que dice, para finalizar, el primer libro de Reyes, el capítulo 20, del verso 1 hasta el 14. Dice, y presten mucha atención, porque cuando yo leí este pasaje, ¿sabe qué? Se me cayó la mandíbula. Se me cayó la mandíbula. Escuche bien y preste atención, y usted lo va a releer este pasaje y usted va a decir, no lo puedo creer. Mire lo que dice. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, por si acaso era el enemigo del pueblo de Dios, el pueblo de Israel era el enemigo, el rey de Siria, Ben-Hadad, reunió a todo su ejército
y acompañado por 32 reyes con sus caballos y carros de combate, salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Acab, rey de Israel: así dice Ben-Hadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel envió esta respuesta: tal como dices, mi señor y rey, yo soy tuyo, con todo lo que tengo. Los mensajeros volvieron a Acab y le dijeron: así dice Ben-Hadad, mandé a decirte que me entregaras tu oro y tu plata, tu esposa y tus hijos. Por tanto, mañana como a esta hora, voy a enviar a mis funcionarios a requisar tu palacio. Voy a mandar a mis funcionarios a requisar tu trabajo. Voy a enviar a mis funcionarios a tu casa y a las casas de tus funcionarios, y se apoderarán de todo lo que más valoras y se lo llevarán. Oiga, ¿se está dando cuenta de lo que estamos leyendo? Lo que más valora. Yo pensé que era su mujer y sus hijos. Iba a ir el rey, este rey le pedía todo lo que él tenía en sus cuentas bancarias y le pedía a su mujer y a sus hijos. ¡Qué atrevimiento! Y el rey, ¿sabe qué le respondió el rey de Israel? Te lo doy, llévatelo. Pero cuando le pidió su trabajo, mire, sigamos leyendo. El rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo: miren cómo ese tipo nos quiere causar problemas. Ahora sí, ya se metió con mi trabajo. Cuando mandó que le entregara a mi esposa y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos y todos los del pueblo respondieron: no le hagas caso, su majestad, ni ceda a sus exigencias. Así que Acab le respondió a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle a mi señor y rey, yo, tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez. O sea, te doy todo lo que tengo en mi cuenta, te doy a mi mujer y te doy a mis hijos. Pero no puedo satisfacerte en esta última exigencia. O sea, con mi trabajo no te metas. Ellos regresaron a Ben-Hadad con esa respuesta. Entonces Ben-Hadad le envió otro mensaje a Acab: que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado. Pero el rey de Israel respondió: díganle que no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. De inmediato les ordenó a sus tropas a las armas. Así se pararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab. Siempre los profetas llegan en el momento justo para hacer aquello o para hablar de parte de Dios e incomodar al pueblo. Entonces dice: mientras tanto, un profeta se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció: así dice el Señor, ¿ves ese enorme ejército? Hoy lo entregaré en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. ¿Por qué medio de quién o por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. Así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esta palabra que encontré? ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice por medio de los cadetes? Lo haré por medio de tus oraciones, lo haré por medio de tus alabanzas, de tus ofrendas, lo haré por medio de la adoración, lo haré por medio de la intercesión, lo haré por medio de los ayunos. ¿Y sabe qué? ¿Y quién? Imagínese el rey, la cabeza del hogar, la cabeza del pueblo de Israel, le pregunta al profeta: ¿y quién iniciará el combate? Insistió Acab. Lea, por favor, ¿qué dice ahí? Tú mismo, respondió el profeta. Y es que permanecer en el punto de contacto, ¿sabe qué? Nos va a incomodar a todos. Mire lo que dice la palabra en el libro de Jueces 7, cuando el pueblo del Señor vivía asustado. Usted lo puede leer más tarde porque tiene tiempo de sobra hoy día. Cuando el pueblo del Señor vivía asustado y escondiéndose de los madianitas, dice:
hasta que levantándose, pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, o sea, Gedeón, ¿se acuerda usted que vivía metido, escondido en las cuevas? Hasta que levantándose. ¿Sabe qué? En Jueces 5, usted va a leer también ahí acerca de la historia de Débora. En los tiempos de Débora, los cananeos y Sísara, a la cabeza de Sísara, lo tenían pero de vuelta y media al pueblo de Dios. Pero dice la palabra ahí en Jueces 5, y Débora, ¿sabe qué? Débora, que representa también a la iglesia. ¿Dónde estaba Débora? Débora estaba en el desierto, debajo de la palmera. Ella estaba sentada enseñando la palabra. Díganme, ¿cuánto tiempo la iglesia del Señor ha vivido en el desierto, debajo de la palmera, enseñando la palabra? Pero mire, dice en Jueces 5, las aldeas habían cesado en Israel, había cesado todo, hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. ¿Sabe qué? Debemos de dejar la pasividad. Así como de Gedeón dejó de esconderse, dejó de tener miedo, dejó de andar en lo rutinario. Si queremos nosotros que el enemigo deje de comerse nuestras cosechas, si queremos que el enemigo no venga a atacar más a nuestros hijos, ¿sabe qué? Levantémonos. ¿Y quién le preguntó el rey al profeta? ¿Y quién tiene que empezar esto? ¿Quién tiene que empezar? Usted, yo. Nosotros tenemos que ser los que iniciemos este nuevo tiempo. ¿Sabe cómo? Volviendo a honrar el punto de contacto. Finalmente, y ya sé que el Espíritu Santo ha incomodado a más de uno en esta mañana y yo sé que a muchos, a más de dos o a más de tres, nos va a sacar de nuestra pasividad y a más de cuatro o cinco nos va a sacar del egoísmo. Quiero desafiarlos para que ahora mismo nos sacudamos de estos tres lastres, de la pasividad, del egoísmo, de la comodidad, y hagamos lo que hizo el rey David. Traigamos una ofrenda de paz a este punto de contacto. Yo los desafío y volvamos no a entrar en paz con el Dios de Israel. Este secreto yo se los comparto porque el Señor me bendijo muchísimo cuando yo descubrí que existía una ofrenda de paz que es capaz, que sabemos que el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo, pero en tiempos de angustia tenemos un arma muy poderosa. En tiempos de mucha aflicción tenemos un arma muy poderosa. Llevar una ofrenda de paz al punto de contacto. En esta mañana yo les desafío ahí, yo quiero que pedirle a los que están dirigiendo la pantalla, que nos vuelvan a poner, por favor, en pantalla el número de cuenta
esta mañana. Verdaderamente, Señor, tú eres nuestra paz. Tú eres, Señor, nuestro shalom. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres el deseado de las naciones, Señor. Padre eterno, los gobiernos, Señor, gimen, Señor, y buscan soluciones terrenales, Señor. Padre eterno, en especial nosotros oramos, Señor, en esta hora por nuestra nación, por Bolivia, por nuestros gobernantes. Padre bendito, yo oro, Señor, en unanimidad. Necesitamos, Señor, como bolivianos, Señor, como extranjeros que viven, Señor, también en Bolivia, Señor. Necesitamos que nuestros gobernantes, Padre eterno, se acerquen a ti, Padre bendito, y que busquen tu consejo, que busquen, Señor, tu favor, que se reconcilien en paz contigo, Señor. Padre eterno, yo oro, Señor, por cada una de las personas conectadas en este punto de contacto, Señor. En este punto de contacto, Señor, donde tú nos has traído, Señor. Padre de la gloria, y oro sobre cada una de sus ofrendas, Padre. Señor, aprenderán, Padre eterno, a honrar el punto de contacto, aquel lugar, Señor, donde tú nos hablas, aquel lugar, Señor, donde podemos reunirnos, Señor, como hermanos juntos y en armonía. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra, te doy todo el honor, Señor, a ti, porque solamente tú te la mereces. Te bendecimos una vez más, Señor, en Cristo, nuestra paz. Amén, Señor, y amén. Amén. Volvamos al punto de contacto. Amén. Qué poderosa palabra que escribe parte de la Ana. Qué tiempo increíble que